Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de UroConnect, el lugar donde la información en urología fluye de forma sencilla, relajada y directa. Soy Estefanía Celis y en este episodio tengo el placer de presentarles a un invitado muy especial, el doctor Gustavo Trujillo. Es urólogo, jefe de la sección de endourología y director de investigación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y pues es un placer darle la bienvenida para compartir con nosotros su experiencia, todos sus conocimientos en este campo. Hoy vamos a hablar de avances en endourología. Doctor, bienvenido. Estefanía, muchas gracias por la invitación a todas las personas de la sociedad. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir algo de lo que he estudiado y lo que me he venido dedicando en los últimos años. Bueno, muchas gracias. Digamos que como introducción al tema del que vamos a hablar, hay que recordar un poquito la historia de la endourología moderna. Moderna, estamos hablando desde las décadas de los 70s, 80s, cuando las técnicas percutáneas y endoscópicas y la introducción de la litotripsia extracorpórea, que fue tan importante, cambió radicalmente el tratamiento de los cálculos y reemplazó por completo la cirugía abierta. Entonces, desde ese momento hemos venido siendo testigos de una evolución constante, una mejoría en los equipos, en los instrumentos, viendo que cada vez son más eficaces, más seguros e incluso más económicos. Entonces, la invitación, doctor Trujillo, fue precisamente para que nos hable un poco, para que nos actualice un poco acerca de qué avances ha habido en los últimos años en el campo de la endourología, y le quería preguntar si ha habido algún avance o algún cambio en la litotripsia extracorpórea. Digamos que es una de las tecnologías que yo creo que de alguna manera se estancó en el tiempo, y aunque es una de las tecnologías preferidas por los pacientes porque tradicionalmente se habla que es un procedimiento de mínima invasión y que en general no implica anestesia, pues cuando uno empieza a ver los datos en el mundo, ha venido disminuyendo en frecuencia. Sí se empezó a hablar de cómo mejorarla, porque cuando se empezó a hablar de la muerte de la litotripsia, dijeron, bueno, ¿cómo mejoramos los desenlaces? Quizá el primer avance fue empezar a hablar de hacerla bajo sedación, de manera también que se controlaran un poco mejor los movimientos respiratorios del paciente y lograr mantener el cálculo en foco la mayor parte del tiempo. Se empezó a describir cómo, por ejemplo, cuando se ponía el gel y uno esparcía el gel con la mano, eso se llenaba de burbujas y el aire interfiere con la conducción de la onda de choque. Entonces dijeron, no lo esparza, simplemente ponga el gel ahí para que mejore. Y las siguientes dos cosas fue que se empezó a ver que antes esos equipos dan una frecuencia de golpes por minuto y pues todo el mundo quería hacerlo rápido, salir rápido. Uno como residente, yo jamás olvidaré al doctor Daza los viernes a las 7 de la noche programando litotripsia. Entonces uno prendía ese aparato para que diera los 3000 o los golpes que le fuera a dar lo más rápido posible. Y hoy también ya dijeron, miren, no es tan bueno dar los golpes más rápido, entonces hay que disminuir un poquito la frecuencia. Y también trataba uno de ponerle la máxima potencia desde el principio. Y también se descubrió que el ir aumentando la dosis progresivamente por fenómenos vasculares, de liberadores de cascadas de inflamación, se traducía en mejores desenlaces. Entonces, desde el punto de vista de avances tecnológicos, en resumen, no hay muchos, pero sí en cuanto a la técnica. Listo. El siguiente procedimiento o cirugía más frecuente sería probablemente la cirugía percutánea, que sabemos que tiene una curva que es mucho más larga, la curva de aprendizaje. Técnicamente, ¿ha habido algún avance tecnológico para facilitar el acceso, que es como la parte más difícil del procedimiento? Sí, yo creo que la percutánea, como tú bien lo mencionas, en el mundo está reservada para personas con un entrenamiento especial en endourología. En Colombia seguimos, creo que la mayoría de las personas que la hacemos somos relativamente empíricos o simplemente en nuestra carrera hemos decidido hacerla, pero en el mundo sigue siendo una tecnología reservada para endourólogos entrenados, con una gran limitante, es que cuando no hay un acceso importante a la tecnología o a la técnica, pues es una técnica que no tiene tanto desarrollo,
a diferencia de lo que puede pasar, que lo hablaremos ahorita en ureteroscopia, que es una técnica muy común y muy familiar para todos los urólogos. Y sin duda ha habido muchos avances. Yo te lo resumiría en 4 que los podemos digerir ahorita. Uno es en el posicionamiento del paciente. 2, lo mencionabas tú, el abordaje. Típicamente se hacían abordajes guiados por rayos X y empezamos a hablar de hacer abordajes guiados por ecografía. El tercer punto que mencionaría sería la miniaturización de los tractos. Empezamos con tractos muy grandes y cada vez hemos venido disminuyendo el calibre. Y quizá el cuarto sería el uso de derivaciones. Esas serían para mí las 4 avances o los 4 cambios más grandes que he visto yo en estos años en la percutánea. Entonces, como intentemos desglosar un poquito. La primera pregunta, que es clásica en congresos y en todo, es ¿prono o supino? Yo creo que eso es a gusto del consumidor. Quizá las personas que abogan por el supino, en general lo que dicen es que hay una mayor complejidad, que se pierde más tiempo mientras uno pone el catéter de pielografía o lo que vaya a poner en supino y luego voltea al paciente, que hay riesgo de extubación. Nosotros, pues, tengo la suerte de trabajar con el doctor Serrano, que creo que es la persona que más percutáneas hace, por lo menos en América y Europa, ¿sí? Seguramente si ponemos India y Oriente Lejano, habrá alguien que haga más, pero creo que él nunca en su vida ha visto una extubación en eso. El movimiento suele ser muy sencillo, no creo que quite más de 5 o 10 minutos de cirugía, y se hablaba antes de que disminuía el gasto cardíaco, pero en esa época si veías los videos también los ponían en una posición que era flejada, entonces el sitio donde daba el flex la mesa quedaba justo en el abdomen, en un abdomen relajado, comprimía la cava y daba una disminución en el gasto cardíaco que pues podía no ser tan buena. Lo cierto es que creo que fue el doctor Kleinman el que dijo alguna vez, si uno puede dormir boca abajo, lo pueden operar boca abajo. Entonces también se reevaluó todo el tema del aspecto ventilatorio, se reevaluó todo el tema del aspecto cardiovascular, y yo diría que a hoy prono y supino, desde ese punto de vista de riesgo de extubación, de tiempo quirúrgico, seguramente será un poco más en el prono, pero no una cosa significativa. Yo diría que son absolutamente equivalentes. Quizás si uno planea hacer un abordaje combinado con ureteroscopia, sea más fácil hacer en supino, porque pues va a tener un acceso más fácil al ureteroscopio, sin que hacerlo en prono sea imposible. Entonces yo diría que esa discusión de prono-supino es, a mí me gusta este láser y a mí me gusta este otro, los desenlaces son lo mismo en cuanto a tasa libre de cálculos, en cuanto a complicaciones, en cuanto a sangrado. Yo sigo haciendo mucho prono, conozco gente que hace supino, y lo que creo es que en cada sitio donde se haga esta cirugía debe haber alguien que sea capaz de hacerla en prono y alguien que sea capaz de hacerla en supino, porque habrá alguna situación donde el paciente no se pueda poner en prono por alguna deformidad, por alguna condición, pero creo que al final del día los resultados son igualitos. ¿Punción guiada por eco o por fluoroscopia? Buenísima pregunta. También yo creo que es a gusto del consumidor. Todo el interés en la ecografía surge del principio Alara, que es mantener la dosis de radiación lo más bajita posible. Porque sin duda, y te acuerdas que yo tuve un cáncer de tiroides y la única explicación que tengo, aunque uso cuello y todo, fue la irradiación, pues la radiación ionizante debemos evitarla al máximo. En nuestras manos, si uno mira, los tiempos de radio son muy bajitos, lo cual no quiere decir que sean inocuos. La distancia a la que está uno del emisor es larga, entonces no es tan grave, pero creo que esa es toda la justificación para hacer la ecografía. El abordaje por ecografía ha demostrado ser eficaz, ha demostrado ser útil, viable, es perfectamente válido. En Colombia creo que nuestro entrenamiento en ecografía es muy básico comparado con lo que es en otros países, pero lo que hemos empezado a hacer nosotros es también, cuando tenemos un ecógrafo, le hacemos una ecografía al paciente, empezar a ubicar el riñón, empezar a ubicarse, y eso hace que sea fácil. Entonces creo que las dos se logran. Creo que tiene algunas desventajas la ecografía,
Por ejemplo, creo que una punción es más difícil en un sistema no dilatado, ¿sí? De hecho, una de las estrategias que hacen algunas personas de las que hacen ecografía, que dicho sea de paso, no siempre es 100% por ecografía. Muchas veces igual le ponen un catéter de pielo, igual hacen algo de pielo, simplemente disminuyen el tiempo. Entonces muchas veces ponen el catéter de pielo y lo que hacen es generar una hidronefrosis a punta de inyectar agua para poder ver mejor los cálices. Me parece que por ecografía no es fácil ver infundíbulos delgados, por ejemplo. Entonces, creo que tiene potenciales de desventajas, sin embargo, el mundo va para allá, la disminución de radiación va para allá, y también te repetiría lo que te dije ahorita. Creo que como hay personas que en cada centro que la hagan con punción guiada por rayos X, debería haber alguien que la haga por ecografía, y es lo que todos estamos entrenando e intentando aprender para disminuir la radiación ionizante. ¿Qué opina del tiempo de la curva? ¿Qué sabe usted de números en cuanto a cuánto necesitamos de curva para poder hacer una punción guiada por eco? En teoría no es tan difícil, es dedicarse. Yo creo que hoy en día hay muchos cursos y hay muchas maneras de empezar a hacerse familiar con el ultrasonido. La recomendación que nos hacen es siempre empiece, como creo yo en todas las técnicas quirúrgicas, con casos fáciles. Sistemas dilatados que ya saben que están dilatados, que va a ser mucho más fácil la punción. En cuanto al número de casos es muy relativo, eso depende también de la habilidad y la orientación de cada persona, pero algunas personas que dicen que desde los primeros 25 uno logra un acceso fácil al sistema colector con ecografía. Entonces creo que es entrenarse, y mucha gente tiene un ecógrafo a la mano en el consultorio o en la unidad. Yo lo hago a veces y a los pacientes les parece una maravilla que uno les hizo una ecografía, entonces trato de mirar la vejiga, de mirar la ecografía, de mirar de medir el residuo, trato de ubicar el riñón, y creo que en la medida en que uno mira y mira y mira, va haciéndose más familiar, y se le facilita la tecnología. Entonces, para Eso allá es vamos. cierto. Yo aprendí mucho de ecografía en una rotación que hice de residente grande en España con el doctor Borau, y él les hacía siempre en consulta a los pacientes neurogénicos ecografía, les medía el mismo el residuo, y bueno, ahí aprendí. Me parece que sería chévere que eso lo implementáramos dentro de la práctica diaria, en la práctica de residencia. Le quería preguntar, ¿dónde se entrenó? Tengo la inmensa suerte, y no me cansaré de reconocer siempre. Yo creo que si tengo una virtud es la de ser agradecido y agradecerle a mis profesores, y tengo la suerte de trabajar con el doctor Serrano desde hace 18 años que llevo de urólogo, y de haberme formado con él en la residencia, pues en mi rotación en la fundación cuando él era el profe. Siempre fuimos muy cercanos, tenemos cosas de historia de vida en común, y siempre me interesó ver su habilidad y su creatividad. Entonces, desde cuando eso, yo me la pasaba muy, muy cerca de él, y cuando entré a trabajar a la fundación, también, y nuevamente lo de la gratitud del doctor Felipe Gómez, siempre quiso que nosotros como urólogos nos dedicáramos a un área especial, ¿sí? No limitarnos, pero sí pensando en que los desenlaces son mejores cuando uno se dedica a una cosa y no a mil. Y cuando entré allá, Felipe me dijo, mire, está el doctor Serrano, no hay nadie que de verdad quiera meterle la ficha a la cirugía percutánea, porque ureteros pues hacemos todos los urólogos. Aquí y en todo el mundo yo creo que, salvo que uno diga que no quiere hacerlo, pues es lo que más ve en urgencias y todo eso. Y empecé a trabajar con él. Y de ahí simplemente empecé a hacer cursos, visité centros en Buenos Aires, estuve pues, visitas cortas, viendo hacer supino, viendo hacer prono. Allá aprendí del doctor Peter Dials, de Mariano González, que es un gran amigo. Hice cursos hands-on en modelos animales con el doctor Norberto Bernardo, y he tenido la suerte de estar en Brasil y en muchos sitios con colegas de allá, siempre robándome un tipcito o alguna cosa diferente. Pero a diferencia de lo que pasa como contigo y con las nuevas generaciones, en nuestra época no era común irse a hacer un fellow, ¿sí? Uno como que salía con el afán de empezar a producir, pero todavía me siento con ganas de pronto ir algún día a dedicarme solo a hacer eso un tiempo. Yo le vi una charla a usted una vez
Acerca de este tema de avances en tecnología, usted hablaba de algo de marcaciones con unas tecnologías de marcación y robótica para el tema de la punción. ¿Eso en qué va? ¿Sí sirvió o no sirvió? Yo creo hay muchas tecnologías en desarrollo, de hecho, en la época de Apple, y valga la cuña, hay modelos que puede hacer uno con iPads, hay algunas softwares que permiten cruzar uno la imagen de TAC o de resonancia con el software que tiene, la imagen en el paciente, y uno más o menos marcarlo en el riñón y guiar la punción. Yo creo que igual eso pues sirve para orientarse, pero pues el riñón se mueve y va a tener problemas. Hay plataformas robóticas eh, muy avanzadas, sobre todo también en Oriente, para guiar la punción. Son mucho más las que hay para ureteroscopia, pero ahí va creciendo la cosa y hay muchas cosas en innovación. Me encanta resaltar el trabajo de los colombianos. Hay un artículo, por ejemplo, del doctor Carlos Uribe del grupo de Medellín, donde hacen un abordaje ureteroscópico, identifican el cáliz y con láser van haciendo, perforan el sistema colector hasta que ven la fibra salir a la piel y por ahí montan el catéter y la guía, y eso les da una punción muy segura porque es una punción papilar no infundibular. ¿Está viendo? Claro, queda la duda de qué pasa si hay algún Colon, asa algo. intestinal atravesada por el camino, pero hay mucha innovación y creo que al final del día lo importante es lograrla como uno mejor lo haga. Pero sí, hay mucha tecnología y seguramente vendrán más cosas en el futuro cercano. Para dejar como claros conceptos así básicos de endourología, que usted en algún momento, bueno, adelante nos dijo que eran varios los avances en este campo, pero nos habló de el tamaño de los tractos. Ayúdenos a definir y a que nos quede claro a todos, a los residentes y a todo el mundo, qué es un mini tracto, todas esas definiciones que hay ahora nuevas. Ok, pues yo creo que esa es una de las grandes dificultades. Yo no soy particularmente amigo de los mini tractos. Además que si te pones a leer, vas a leer ultra mini, mini micro, Eso, micro. No sé eso. qué. En general hablamos de tractos estándar de 22 para arriba, tractos pequeños de 20 para abajo, ¿sí? Siempre le digo a mis residentes, hay que mirar uno qué está leyendo. Típicamente en Estados Unidos se hacen abordajes por tractos 28, que yo creo que aquí en Colombia no conozco la primera persona que lo haga. Aquí hacemos 24, 26 la mayoría cuando vamos grandes, pero mini de 20 para abajo. Me estabas diciendo ahorita, bueno, ¿y eso qué tan cierto es lo de la mínima invasión? Uno encuentra definiciones desde todo punto de vista. Hay estudios midiendo, por ejemplo, los reactantes de fase aguda. Entonces, midiendo interleuquinas, todas esas sustancias que se elevan como respuesta al trauma. Y en eso, lo que se ha visto es que da lo mismo un tracto grande o un tracto pequeño. Hay estudios que miran qué porcentaje del riñón cicatriza, y es algo así como el 1% de lo que se cicatriza. Hay estudios mirando el impacto en la función renal y no tienen impacto en la función renal. Quizá lo único que sí se ha demostrado es una disminución en la tasa de sangrado, no así de transfusión siempre. Entonces, aparentemente los tractos grandes, sobre todo estos tractos 28, se pueden asociar con un poquito más de sangrado, a diferencia de los menores. Pero yo diría que ahí lo que toca mirar, aparte de eso, es los principales determinantes de sangrado son el sitio de la punción. Si yo hago una punción infundibular, es más probable que el paciente sangre a que si la hago por todo el cáliz. El torque, ¿sí? Entonces, nosotros, tú ya no te dedicas tanto a eso, pero nosotros somos muy de punción del cáliz superior, que nos da unos accesos mucho más rectos al sistema colector y no toca bascular tanto el equipo, quizá un poco para llegar al cáliz medio, pero cuando uno trata por el cáliz inferior de llegar a la pelvis o al ureter proximal, pues tiene que hacer más torque y sangra. Entonces, yo creo que le tocaría a uno poder aislar solo el tracto con el tipo de cálculo, con el tiempo quirúrgico, con todo lo demás, para ver sangrado. Porque también lo que yo pienso es que un tracto más pequeño te implica una fragmentación mayor, vas a poder sacar pedazos más chiquitos, y por ende te va a implicar más tiempo quirúrgico
y más presión intrapiélica, que eso es lo que a uno no lo miden. Por eso, otra innovación que no la teníamos en nuestros planes son todos los dispositivos de succión que hay también para percutánea. Entonces, hoy en día, si yo hago un mini tracto, debo usar instrumental especial, idealmente succión, porque por ley de Laplace, tractos más delgados, presiones intrapiélicas más altas. Entonces, si uno pone la succión, pues le va a ayudar a controlar esa presión, que a su vez va a disminuir el backflow que llaman del líquido, tanto en ureteroscopia como en percutánea, y la sepsis, que es el miedo que le tenemos realmente. Entonces, yo creo que realmente no es que sea mínimamente invasiva. Y el otro punto que, antes de que se me olvide, es que siempre uno tiene que mirar con qué lo comparan. Cuando uno mira la mayoría de los estudios de mini-PERC, son cálculos que yo hubiera escogido quizás una ureteroscopia flexible. ¿Sí? Sí. Creo que el tema ahí es para cálculos menores de 1.5 centímetros, entre 1 y 1.5, que uno podría decir una uretero larga o una percutánea corta. 2 tiempos de uretero de pronto. Sí, pero para mí el estándar de percutánea, que es el cálculo coraliforme, nunca va a ser bien ni suficientemente manejado, creo yo, con un mini tracto. Son cálculos puntuales, entonces la invitación sería hay que mirar qué cálculo, con qué fragmentador, con qué equipo vale la pena hacerlo. Sin duda vamos a hacer la miniaturización de los tractos, pero los estudios no han demostrado que por usar un tracto mayor, por ejemplo, sea más probable que yo lo deje sin derivación, que es el otro punto que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué les deja? Yo creo que sí, yo no trato de dejar nada en este momento. Entonces, entrando al punto de la derivación, y me devuelvo a que nosotros tenemos mucho de tradición oral. Entonces nos decían, ¿por qué hay que dejar de nefrostomía? No, hay que dejar nefrostomía porque eso ayuda a cicatrizar el tracto. Falso. A controlar el sangrado. Exacto. Apenas uno saca la camisa del ureteroscopio, el riñón se cierra nuevamente y colapsa, al punto que eso está tan demostrado que todos los geles y esas sustancias hemostáticas nunca cobraron fuerza. Entonces, ¿la dejamos para que cicatrice el tracto? Falso. La dejamos porque planea un reingreso. Normalmente, por lo menos desde mi punto de vista, cuando yo terminé por un abordaje, es porque por ese sitio ya no llegué a los otros cálculos o ya no pude llegar, o sea, es un tracto que ya agoté. Entonces yo digo, ¿para qué voy a querer entrar por el mismo tracto si ya ese lo agoté? Entonces también me parece que eso es mentira. Y por lo menos cuando yo aprendí en San Ignacio, que era una de las cunas de la endurología, uno dejaba la nefrostomía, la dejaba tapada el primer día, al otro día si no le dolía la quitaba. Entonces, pues una cosa que tú puedes quitar al otro día no la necesitas. Si tenemos condiciones ideales, ¿y qué me refiero con eso? Una punción única idealmente, con poco sangrado, sin desgarros del sistema colector y que estamos seguros que no tenemos litiasis residual, nada. Ni catéter ni nefrostomía. Listo. Si tuvimos sangrado, un procedimiento largo, un desgarro del sistema colector, dejamos catéter en doble J. Esas son las tres. Creo que es importante, como usted mismo dijo, como es lo que más hacemos los urólogos, hablar un poquito de flexible, y por lo menos una preocupación mía siempre es como el manejo de la presión. Nosotros en el militar usamos jeringa de 50 con llave de 3 vías, en un tiempo tuvimos esas Pathfinder, hemos pasado por diferentes técnicas, pero yo siento que todas dependen del humano, no hay algo que realmente controle la presión, o hay algo que haya aparecido. No, de acuerdo, hay mil cosas que se utilizan, pero creo que todos son bastante erráticos en las presiones que dan, y eso viene de la mano de otro avance tecnológico que son las camisas con succión. ¿Sí? Yo creo que la presión intrapiélica de la que hablamos ahorita, en percutánea, no en mini tractos, pero en percutánea, que tenemos un tracto grande con una diferencia importante entre el calibre de la camisa y el nefroscopio que permite que haya un flujo constante, es presión baja. Sí. En ureteroscopia es todo lo contrario, tenemos un sistema típicamente cerrado, donde tenemos una presión alta. Entonces, la primera estrategia, si uno no dispone de esos avances tecnológicos, es poner una camisa bien puesta. Y la camisa bien puesta quiere decir que la punta de la camisa o el borde distal a nosotros, proximal al paciente, quede bien puesta en la pelvis.
porque si queda en el ureter, pues el líquido tiene que vencer la unión periureteral para salir. Hoy en día vienen estas camisas que uno las conecta a la succión y vienen con un frasquito para que filtre la arena. ¿Y son más caras, mucho más caras? Hasta donde sé no, porque realmente tienen es un puentecito ahí, pues tienen eso como, como una salida donde uno conecta la succión y las están vendiendo ahora con el frasquito para tener los cálculos. Entonces no sé que sean mucho más caras de lo normal, tampoco las veo indispensables, pero a la luz de un nuevo avance, que son todos los láseres de alta potencia, donde uno saca mucho polvo, ese polvito no lo deja ver. Entonces creo que ese es un escenario bueno para la succión. Tener camisas de succión desde el punto de vista de control de infecciones por disminuir la presión intrapiélica, de evacuación de fragmentos pequeños. Creo que es un buen instrumento y yo diría que es de lo que pronto va a volverse casi un estándar, porque hasta ahorita son todas tecnologías muy nuevas y que no tienen estudios científicos que avalen su utilidad. Es simplemente lógica, decir, bajan la presión, permite evacuar fragmentos, tengo que sacar menos pedazos, más en la era que estamos hablando de la pulverización. ¿Y usted con qué irriga? ¿Con jeringa o con...? Nosotros usamos un dispositivo de una de las casas comerciales que se llama SAP, se llama Single Action Pump, y es una jeringa que se llena sola. Entonces uno simplemente va haciendo movimientos suaves como para distender un poquito y la jeringa se llena sola, que le evita a uno estar succionando, que eso sí sale callo en el dedo. Pero casi todas las casas comerciales tienen, hay otra que es como una perita, nosotros usamos esa ocasionalmente cuando tenemos problemas de visualización. ¿Hay algún ureteroscopio flexible nuevo o con óptica nueva o alguna cosa así tecnológica nueva? Ahorita pues pasamos de los de fibra óptica, que eran delicados, eran costosos, entonces muy rápidamente migramos a los ureteroscopios digitales, porque te dan una mejor visión y ver mejor es operar mejor y ser más rápido. Hay muchos, creo que lo que más está en boga son los desechables. En particular hay uno que es el LithoVue, que es el que ha demostrado tener un más amplio margen de visión, y ahorita viene ese LithoVue nuevo, que es el que permite medir presión, que no sé cuál sea su rol. Si a ti dice tengo la presión alta, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a bajar, pero es que uno no pone la presión alta porque quiere, uno la pone para ver, para lavar, por alguna cosa. Entonces no lo tengo tan claro, pero sí o sí creo que uno debería tener en este momento solo ureteroscopios digitales para mejor visualización, que eso les va a dar más eficiencia en el tratamiento. Láseres, Thulium, Holmium, ¿qué hay? ¿Hay algo nuevo? Láseres, bueno, creo que el que todos tenemos en Colombia es o la mayoría tenemos Holmium, y tenemos Holmium de los de baja potencia, los tradicionales, que eso es una buena propaganda para eso, es decir que todos los láseres de Holmium tienen el efecto Moses. ¿Qué es? El efecto Moses es una referencia claramente bíblica que se refiere a la separación de las aguas de Moisés, y eso lo que ha permitido es generar como un espacio entre el láser y la piedra, de manera que haya una mejor conducción de la onda láser y el impacto sea mucho más certero en la piedra, disminuyendo la retropulsión. Eso es inherente al láser de Holmium, que es el que tenemos la mayoría. Ahora los nuevos, el láser Holmium de los Holmium de alta potencia, o la fibra o los Thulium. El Thulium, que no es el mismo de próstata, es un Thulium diferente, que los dos al final del día terminan demostrando lo mismo. Son láseres que permiten bajar la potencia casi que a 0,2, los otros la dejan solo a 0,5, y subir la frecuencia a límites que uno no se imagina. O sea, pueden dar hasta 1000, casi nadie los usa, pero eso permite pulverizar muy bien. Entonces, ha mejorado mucho. ¿Son necesarios? Yo creo que la inmensa mayoría de los estudios demuestran que no, son equivalentes. Uno puede tener un Thulium nuevo o un Holmium de alta potencia en un escenario o con una ventaja con respecto a los que tenemos ahorita. Uno, en pulverización sí creo que son mejores, pero dos... Es que nosotros en realidad no pulverizamos, ¿no? O sea, con los parámetros que tenemos con los láseres de acá. De acuerdo. Eso no es pulverización. Yo creo que la pulverización depende primero del cálculo.
¿sí? Tú un cálculo de oxalato de calcio monohidratado durísimo no lo vas a pulverizar. Los de ácido úrico sí, ¿sí? Pero la pulverización necesariamente requiere potencias más bajas de 0,5, la pulverización ideal, y frecuencias más altas, que eso casi que ninguno de los láseres que tenemos en Colombia lo da. Entonces, sí, nosotros hablar de pulverización, no. Creo que con esos saltos se puede, pero esos saltos yo creo que son indispensables si dentro de mis planes está hacer también próstata. Para litiasis, un láser de 12 vatios, de 30 es más que suficiente. Estos nuevos, como el Holmium, que ese ya viene con no el efecto Moses, sino la tecnología Moses, donde hace no solo una, sino 2 ondas, disminuyendo retropulsión y permitiendo dar mayor energía. Ese lo tienen los láseres de alta potencia. Pero si a mí alguien me dice, oiga, voy a comprar un láser para mi clínica, la primera pregunta es, ¿lo quiere para cálculos nomás o para cálculos y próstata? Si quiere cálculos y próstata, me iría por un Thulium nuevo o por un Holmium de alta potencia. Si solo quiere solo para cálculos, creo que uno de los Holmium normalitos es más que suficiente. Los doble Jotas llevan así como desde los 70 y les dan síntomas irritativos y salen unos más blanditos, unos con otras tecnologías, pero, o sea, no, ¿será que no nos vamos a inventar alguna cosa que reemplace los doble Jotas o que por lo menos le dé mejor calidad de vida a los pacientes? Eso me hiciste acordar, y ahorita que estamos hablando así relajado, un paciente pasó una queja porque me dijo que si nadie se había inventado una técnica diferente para un doble J, le dije, no, pues no se la han inventado todavía. ¿Qué hay nuevos? Hay algunos doble Jotas que tienen su extremo distal magnético, entonces se quitan como guiados con un imán, pero tienen una cantidad de fallas y tiene una cantidad de problemas que han hecho que no se vuelvan una cosa de uso frecuente. Creo que los doble Jotas es una cosa absolutamente idiosincrática. Creo que todos hemos tenido pacientes que no lo toleran ni un minuto, como tengo el paciente que se le olvida que lo tiene. Yo creo que es muy de advertirle al paciente. Los materiales cada vez son más suaves y en mi concepto mejor tolerados, pero creo que si yo quisiera dejar un mensaje del doble J es que todos los metaanálisis que hay en la literatura dicen que doble J versus no doble J en ureteroscopia no complicada es mejor no doble J. Nosotros en la fundación hablamos del doctor Latif, decía, yo nunca me he arrepentido de dejar un doble J. Sí. Y todos hemos tenido el que no dejamos y llega a urgencias muerto del cólico y toca manejarlo. Con cólico, urinoma, de todo. Pero nuestra tendencia hoy en día, y lo miramos en las juntas nuestras, es, le dejo el doble J, ¿por qué? Tenga una razón para dejarlo, porque pues ahorra costos, ahorra un nuevo procedimiento para retirarlo. Entonces, lo ideal, supongo yo, alguna vez en la vida se van a inventar un doble J que sea como autodigerible, que con la misma orina se deshaga y el paciente lo orine, pero todavía no se lo han inventado, todavía vamos Buena idea esa. Díganos así como rápido unos tipsitos de qué le dice usted al paciente para evitar tanto síntoma irritativo del doble J. Bueno, lo primero, a todos los manejo con bloqueador alfa. Otro uso fuera de etiqueta, las guías y los metaanálisis dicen que uno podría mezclar un bloqueador alfa con un anticolinérgico. El que está más estudiado es la solifenacina con tamsulosina. Pero sobre todo yo creo que es advertirles. Yo les digo a los pacientes, mire, es normal que vaya a tener algo de orinadera, algo de dolor lumbar cuando orine, y si camina o anda mucho, hematuria, que esos son los síntomas típicos. Les dejo el alfa bloqueador, eventualmente les dejo un analgésico urinario como fenazopiridina, y les recomiendo orinar con mucha frecuencia. Yo creo que gran parte es, si dejan llenar mucho la vejiga, pues así como el catéter deja que baje la orina, deja que suba, y eso les genera molestia. Entonces les digo que orinen un poquito más seguidos y que esos días también operen cafeinados, pero creo que más allá de advertirles y que ellos sepan y lo entiendan como algo normal, no hay mucho que hacer, y nuevamente es algo muy idiosincrático. Hay personas que lo toleran pésimo, que yo diría que son la inmensa minoría, y hay unos que ni se enteran que lo tienen. Siempre digo lo mismo, pero yo aprendí muchísimo con usted hoy. Muchas gracias por enseñarnos todo eso. Esperemos que todas esas nuevas tecnologías nos lleguen acá también, ¿no? Que podamos empezar a usar esas camisas para aliviar la presión, que nos lleguen láseres nuevos y que podamos poco a poco tener herramientas más avanzadas para ayudarle a los pacientes. Esperamos que les haya gustado este podcast, que hayan aprendido mucho también.
y que por favor, como siempre digo también, nos escriban, nos digan de qué quieren que hablemos, a quién quieren que traigamos. Si ustedes quieren venir con algún tema específico, pues nos dicen también, todos son bienvenidos acá. El podcast y la sociedad son de todos y para todos en la sociedad. Steffi, ¿no? Mil gracias y ojalá me vuelvas a invitar, que seguramente tendremos algo más para charlar. Muchas gracias, claro que y sí, que ojalá todo el mundo disfrute esto. Gracias. Chao.